vamos a tomar contacto ahora con el diputado provincial Mariano Cubertino del Partido Socialista a propósito del tratamiento del presupuesto también en estas últimas horas, así que le agradecemos que nos esté escuchando. Muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? No lo escuchamos muy bien, lo que sí queremos saber es cuál es el posicionamiento que tienen de antemano ante el tratamiento de un presupuesto que se espera tenga tratamiento porque ha sido ya abordado en las distintas sesiones y en las preparatorias. Sí, efectivamente, en uso de las facultades que brinda la Constitución provincial, el gobernador Puyaro envió en tiempo y forma a la legislatura el proyecto de presupuesto, del mismo modo lo hizo con el proyecto de ley tributaria. Eso fue el 31 de octubre pasado, en el caso del presupuesto, los primeros días de noviembre de la tributaria, y desde ese momento ya empezamos a trabajarlo en las diferentes comisiones, no solo de la Cámara de Diputados de la provincia, sino también en la Cámara de Senadores, trabajándolo de manera conjunta, todos los bloques, todos los legisladores y fundamentalmente con la participación de los ministros del Poder Ejecutivo para ir analizándolo, dialogándolo en conjunto y viendo las modificaciones que el mismo pueda llegar a tener en el momento de la sanción, que somos muy optimistas, seguramente va a ocurrir en el transcurso de este mes de diciembre. Y el presupuesto, primero, además de destacar todas estas cuestiones de forma, que no son menor, porque tanto la forma como el fondo hacen al funcionamiento de un sistema democrático, lo otro que queremos destacar es que es el primer presupuesto elaborado por la gestión de Unidos, por el gobernador Puyaro. El anterior había sido trabajado en conjunto con la gestión saliente, y este presupuesto de alguna manera prioriza en el gasto para el año 2025 lo que ha sido el contrato electoral que el gobierno firmó de alguna manera con los santafesinos en el último turno electoral del año pasado, porque al tope de las prioridades sigue estando seguridad, desarrollo productivo y educación, que son tres grandes temas o ejes de gestión que se han trabajado a lo largo de todo este año 2024 y que naturalmente se buscan fortalecer de cara al futuro año. Pero además, algo que no es menor y que me parece importante, ante el corrimiento absoluto por parte del Gobierno Nacional de sus más básicas y elementales funciones, recordemos que llevamos casi un año de Gobierno Nacional donde prácticamente no ha existido, no existe obra pública en la provincia de Santa Fe. Lo que también ahí se contempla en el presupuesto enviado a la legislatura, me refiero al presupuesto provincial, obviamente, es una importante inversión en obra pública y fundamentalmente en infraestructura productiva, que es muy necesaria para que la provincia no tenga un rezago, no tenga un atraso en todo lo que hace a la infraestructura productiva, la infraestructura social, que en definitiva es poder lograr mejores condiciones de vida para nuestra gente. Así que esa valentía, esa audacia que me parece que el gobernador Puyaro le ha imprimido a este presupuesto que envía a la legislatura, con la correspondiente ley tributaria, también me parece sumamente positivo para destacar, y es uno de los tantos motivos por los cuales del bloque que yo integro, que es el bloque socialista, en el marco de Unidos, la coalición que gobierna la provincia de Santa Fe, seguramente vamos a estar acompañando, buscando darle sanción, como decía al principio, tanto al presupuesto como a la ley tributaria 2025. Dos consultas que tienen que ver con uno de los temas que usted refería y el otro con la ligazón al tema inflacionario. Entiendo que hay ajustes para los tributos provinciales que rondarían en la tributaria el 22% para el primer semestre y luego actualizaciones posteriores. Esto, de acuerdo a las previsiones que tampoco son del todo certeras porque el Gobierno Nacional no ha presentado su presupuesto, de todas maneras estaría por arriba de la inflación proyectada para el año próximo. Bueno, en realidad el Gobierno Nacional presentó un proyecto que hace 80 días se está discutiendo en el Congreso de la Nación, que lamentablemente parece no haber sanción del mismo, y que lo que se busca es una reconducción del presupuesto, que lo que implica A eso me reconducir un refería, sí. presupuesto, para ser claro, es habilitar al Poder Ejecutivo de turno, en este caso, o del caso que analicemos, en este caso el Gobierno Nacional, lo mismo podría ocupar o corresponder a un gobierno provincial o un gobierno local,
Tener un presupuesto reconducido es básicamente ejecutar el gasto presupuestario, en este caso de la nación, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de rendición de cuentas, y eso naturalmente y por definición creemos que siempre es malo para el funcionamiento del sistema democrático y de las instituciones en Argentina. Y realmente creemos, por cómo viene trabajando el presidente Milei en esta temática y en el abordaje del presupuesto, que a veces pareciera que hay más voluntad de no tener presupuesto que de poder lograr una aprobación del mismo. Ese presupuesto que contemplaba un 18% de inflación es el que todos han manifestado de alguna manera que es un presupuesto extremadamente optimista, para no decir que es muy difícil esperar que pueda cumplir con los objetivos. Y esto que digo no es un invento mío, sino que lo ratifica el lineamiento que el gobierno nacional bajó a las provincias a través del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, donde ya lo eleva al 28%, que en definitiva termina siendo parte de la pauta inflacionaria con la que se está trabajando en el presupuesto provincial. Tomando las cosas de ese modo, el aumento que usted menciona, que es el correcto, es el que está proyectado en el presupuesto, incluso estaría por debajo de la inflación. De todos modos, además de todo esto, hay que aclarar que bueno, hay que ver los periodos de inflación que uno está de algún modo comparando. Y en ese sentido, entonces, se deja la posibilidad al Ejecutivo de poder lograr o de poder imprimir una actualización para las cuotas cuarta, quinta y sexta de lo que se denominan los impuestos de emisión. Concretamente me estoy refiriendo al inmobiliario y a la patente. La otra variable macroeconómica que el gobierno también plantea es un crecimiento del 5%, donde tampoco prácticamente no hay consultora pública o privada que comparta esos análisis, entonces eso también ya va corrigiendo todas las variables. Ahí creo que es saludable la decisión que toma el gobierno provincial, que es llevar adelante la propuesta de un presupuesto equilibrado, con un leve superávit, un presupuesto prudente, un presupuesto cuidadoso ante la tremenda inestabilidad macroeconómica que nosotros vemos en el país y que obviamente genera a futuro una incertidumbre extremadamente grande. Y entonces quien tiene la responsabilidad de, en definitiva, administrar fondos públicos, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos del presupuesto nacional, provincial o municipal, es que prime el principio de prudencia, el principio de responsabilidad, para poder ir adecuándose o adaptándose o tomando las medidas necesarias ante las posibles modificaciones o variables que puedan existir en la macroeconomía argentina, que es lo que todos de alguna manera prevemos en función de la alta inestabilidad que este modelo plantea, ¿no? Hablando de las partidas del gobierno nacional, usted decía que se ha de alguna manera desligado de la cuestión de las obras públicas. Estaba escuchando hace minutos, sin embargo, que entre las partidas discrecionales, sí, claro está que el gobierno envía a las provincias, Santa Fe no es de las más rezagadas, vinculada justamente esa cantidad de giros al tema seguridad. De hecho, creo que está entre las 5 o 6 primeras, ¿es así? Bueno, si es así, qué bueno, pero qué lamentable que tengamos que estar hablando de partidas discrecionales. En ese sentido, el marco de la Constitución argentina es muy claro. Hay que respetarlo, hay que respetar las leyes, hay que respetar la coparticipación y remitir a cada provincia lo que la ley determina remitir. No pisar las partidas como se ha hecho durante este año, que están en el orden del 70 al 80%, depende del tipo de partida que estemos hablando, para después hacer un manejo discrecional, disciplinando a los que no acompañan, premiando a los que acompañan, porque en definitiva esa es una práctica tremendamente clientelar a la cual creíamos sinceramente que como pueblo argentino le queríamos dar vuelta de página, ¿no? Pero esa manera de manejar los recursos públicos mediante la discreción para disciplinar voluntades, en este caso muchas veces de los gobernadores y de las provincias, creemos que es algo tremendamente negativo. Mire, yo le quiero decir algo que tiene que ver con los números porque realmente me gusta mucho la materia fiscal. De cada 100 pesos que usted o yo pagamos de impuesto o que cualquier televidente paga de impuesto, de 100 pesos que pagamos, 86 se los queda el gobierno nacional, 13 se reparten entre los 24 distritos subnacionales que existen en la provincia, en la Argentina, que son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y apenas un peso se distribuye entre los 2.552 municipios y comunas que se extienden a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Esa matriz tributaria es la que necesitamos cambiar
porque si no lo que termina ocurriendo es que seguimos concentrando poder en el gobierno nacional, y eso va siempre en desmedro de las provincias. Y fíjense que a las provincias no solo se le está recortando de manera tremenda los recursos que le corresponden, porque no olvidemos que las provincias son preexistentes a la nación, sino que lo que la nación está haciendo de este modo además es romper el pacto constitucional. Por eso decimos, ¿cómo ha logrado el superávit del gobierno nacional? A costa de los saberes de nuestros jubilados, a costa de las rutas, las obras que no se hacen en las provincias, a costa de las transferencias que le corresponde a las provincias y no se le están haciendo, y a costa del sistema de educación, ciencia y técnica de la Argentina que se lo está destruyendo. Eso por el lado del gasto público. Por el lado de los ingresos públicos, quiero ser muy claro, el 70% del superávit lo explica el tremendo aumento que siguen teniendo las retenciones, y que las retenciones básicamente son las retenciones al campo, son a nuestros productores, a nuestros vecinos. ¿Por qué seguimos pagando el nivel de retenciones que pagamos, que termina siendo una tremenda extracción de recursos de esta provincia hacia el poder central, hacia el gobierno nacional, y que además es no coparticipable? O sea que nada de lo que se llevan año a año por retenciones vuelve en obras, vuelve en servicios, vuelve en bienes. Mira, nosotros teníamos un cálculo hecho. Aquí en la ciudad de Santa Fe necesitamos, no por la ciudad de Santa Fe, sino por toda la provincia, necesitamos una nueva conexión vial con Paraná, porque sabemos que el túnel subfluvial que hicieron las provincias ya en la década del 60, porque Nación ya en aquel entonces no lo hacía, equivale, cuatro conexiones viales Santa Fe-Paraná equivalen al monto de retenciones que el gobierno nacional detrajo de las provincias argentinas en el año 2023, y eso considerando además, o teniendo en cuenta que el año 2023 fue un año de muy baja producción y de retenciones, obviamente, por el problema de la sequía. Entonces, ese me parece que es el eje que nosotros tenemos que poner con mucha claridad, ese es el eje que nosotros tenemos que poder discutir, cómo cambiamos, cómo invertimos la situación del federalismo y del reparto de los recursos en Argentina, porque me parece Ahora, tremendamente en el tema retenciones, permítame hacer ahí una disquisición, diputado. Tener que ir a reclamar a Nación, digamos, a mendigar a Nación lo que nos corresponde por derecho propio. Perdón, Le decía, permítame... creo que me quería interrumpir. No, es que no nos escuchamos muy bien. La cuestión es técnica, no otra cuestión. Le quería marcar que, si bien entiendo esta situación que usted menciona sobre las retenciones, me da la impresión que también durante mucho tiempo vino muy mal barajada la discusión de retenciones, porque la cuestión, no sé si es coparticipar, termina siendo de los productores lo que se retiene, no de las provincias. Claro, lo que yo digo es que no solo se le detrae a los productores, sino que además lo que se le detrae es un impuesto que es no coparticipable, porque si se quieren cobrar ciertos impuestos, y acá ya no hablo del productor, hablo en general, cuando uno habla de los tributos en general, hay tributos que son coparticipables y tributos que no. Y ahí me quería referir también en cuanto a la importancia de la característica del tributo en ese sentido. Nosotros creemos que las retenciones están mal, que no deben existir, y que sería muy bueno que el presidente Milei cumpla con su promesa de campaña. Bien, lo traslado a la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. ¿Es un hecho, considerando los avances y los números que hay en ambas cámaras para lograr la ley que habilite la reforma constitucional? Bueno, como toda decisión de esta naturaleza, el hecho hay que ir construyéndolo, es una construcción. Yo creo que estamos cerca de esa posibilidad, lo veremos en los próximos días, y obviamente que entiendo que hay una voluntad ampliamente mayoritaria de poder lograr la ley que declara la necesidad de la reforma. Y esto lo digo en primer lugar porque hay en la Cámara de Diputados 9 proyectos distintos, de 9 bloques distintos, y hay un proyecto más en la Cámara de Senadores, con lo cual hay 10 proyectos discutiéndose hoy en la legislatura. Cuando digo hoy es porque el momento que estamos haciendo la nota, los proyectos ya llevan estado parlamentario desde hace gran parte del año, y obviamente que es una materia pendiente porque fíjese que solamente Santa Fe y Mendoza somos las únicas 2 provincias que no hemos adaptado
o adecuado nuestras constituciones provinciales a la última reforma de la Constitución Nacional del año 94. Y eso en gran medida determina muchísimas materias, muchísimos institutos, muchísimas cuestiones que necesariamente hay que adecuar, hay que actualizar para que queden consagradas en el texto constitucional de la provincia de Santa Fe. En ese marco estamos en plena discusión en la Comisión de Constitucionales de la Cámara de Diputados. Somos optimistas con la marcha de esa discusión y con la posibilidad, en definitiva, de estar logrando la sanción de la ley de necesidad de la reforma, que establecerá, en primer lugar, la elección de los convencionales constituyentes que tendrán la responsabilidad, en un plazo que también tendrá que determinar esa ley, de poder funcionar. Es un plazo determinado, tiene fecha de inicio y tiene fecha de cierre, de poder estar reformando finalmente la Constitución de la provincia de Santa Fe, adecuándola al siglo XXI e incorporando y pudiendo cumplir lo establecido por la reforma del 94. Así que sí, somos optimistas en cuanto al tratamiento de la ley. Dos consultas sobre esto también. ¿Está previsto en algunos de estos 10 proyectos cuánto cuesta hacer esta reforma a la provincia de Santa Fe? Y la otra es un poco la palabra de los opositores que cuestionan la reelección y dicen debería autoexcluirse el gobernador. ¿Qué piensa usted al respecto? Empezando por la segunda pregunta que usted mencionaba, nosotros estamos trabajando una nueva constitución, la posibilidad de contar con una nueva constitución. Si hay una nueva constitución, dependerá de esa nueva constitución si el gobernador y el vicegobernador pueden o no someterse a un nuevo proceso de elecciones. Después depende mucho de la decisión de cada uno. Nosotros lo que podemos discutir es lo que contempla la ley. Y la Constitución Provincial de la provincia de Santa Fe establece que el gobernador y el vice no tienen reelección, mientras que el resto de los cargos, absolutamente todo el resto de los cargos, tienen reelección indefinida. Entonces, para nosotros es importante hacer hincapié en esto. No solo queremos discutir si el gobernador y la vicegobernadora, o la gobernadora y el vicegobernador, dependiendo del caso, porque una constitución es para mucho tiempo, no es solo para un periodo, pueden tener la posibilidad de ser reelectos por el pueblo santafesino, que en definitiva es siempre el que termina definiendo un resultado electoral, como lo tienen la mayoría de las provincias argentinas. Solamente Mendoza y nuestro caso Santa Fe no tiene esta situación, y tiene que ver con lo antigua que son las constituciones por no haberse adecuado, pero a la vez queremos discutir el tema de las reelecciones indefinidas, porque muchos diputados, como seguramente gran parte de la sociedad o de otros legisladores y de la sociedad en general, creemos que también tiene que haber un límite a las reelecciones indefinidas y que cualquier cargo, sea gobernador, vicegobernador, senador, diputado, intendente, tengan que tener un límite establecido por la Constitución, y creo que eso también es necesario. De la misma manera que es necesario avanzar en un montón de otras cuestiones que son fundamentales para un mejor funcionamiento de las instituciones de la provincia de Santa Fe, de derechos que hacen a la vida en sociedad, de garantías que tienen que tener los ciudadanos ante el poder estatal, y que de alguna manera, como le decía con anterioridad, no están contempladas. Y después, con el tema de los recursos, lo que plantea la Constitución o los diferentes proyectos, llegado el momento de la reforma de la Constitución, es que puedan, además de que es por un tiempo, que puedan, en el caso de que la función la cumpla alguien que ya tiene algún otro cargo público, ese trabajo no sea remunerado. Con lo cual, esto me parece que no es un dato menor, y que también es de público conocimiento y que se ha hecho saber, y que de algún modo estaría prácticamente evitando los gastos centrales que puede tener una convención constituyente, del mismo modo que el momento de realizar la elección.
De todos modos, y acá sí me parece importante también marcar, cuando estamos hablando de la democracia, de la Constitución y de la vida en sociedad en definitiva, y de qué es mejor o qué es peor para regular la convivencia entre cada uno de nosotros, creo que la discusión económica es un punto, en mi opinión, pero obviamente no es el único, ni mucho menos el más importante quizás a contemplar o a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de mencionar esto en relación a lo que apuntaba su pregunta. Le agradezco mucho su tiempo, diputado. En cualquier momento retomamos el diálogo, muy gentil. No, muchísimas gracias a ustedes, a disposición para cuando lo crean conveniente o Muy necesario. buenas noches.